Hola, ¿qué tal chicos? Espero que estén bien. Para poder continuar con el curso, vamos a trabajarlo en base a material que voy a subir a la plataforma y a una serie de videos en la cual voy a tratar de explicar en medida de lo posible los conceptos más importantes o aquellas partes que necesito que ustedes entiendan sobre la parte teórica, y vamos a explicar de una manera un poco más específica aquellos problemas o cómo es que los vamos a resolver. Entonces, ese es el objetivo de que nosotros hagamos esto. Ahora, también recuerden, para eso tenemos los foros de discusión. Si algo no queda claro en mi explicación o tienen alguna duda adicional o hay algo que no les cuadra o cualquier cosa, algún comentario, con gusto pueden hacerlo en la sección específica del foro para cada uno de los temas. También si tienen algún comentario o algo que les gustaría que modificáramos de la clase o lo hiciéramos de otra forma, pues lo platicamos y vemos cómo podemos mejorar esto. Y bueno, ok. El siguiente tema que seguiría es la dependencia de la constante de equilibrio con respecto a la actividad. El desarrollo de las ecuaciones con las cuales vamos a estar trabajando, vamos a partir de la ecuación número 7. ¿Ok? En la ecuación número 7, lo que nosotros teníamos era una expresión que estaba relacionando el cambio en la energía libre de Gibbs con respecto a la entropía, al cambio en el volumen y al potencial químico afectado por el cambio en el número de moles. Entonces, a esta expresión, si nosotros la afectamos en sí por el número de moles, a lo que vamos a llegar es a esta nueva expresión, que esta es la base en la cual nosotros vamos a empezar a trabajar. Por la derivada de dp, nu s dt más la sumatoria, hasta ahí, es una sumatoria, de el potencial químico por el cambio en el número de moles. Entonces lo que hicimos fue tomar la ecuación número 7 y afectarla por el número de moles. ¿Ok? No voy a hacer todo el desarrollo que normalmente hacemos en clase, porque parte de la idea es que ustedes se apoyen del material que les estamos proporcionando para que sea más sencilla la explicación y nos enfoquemos más en la resolución de problemas. Entonces, esta ecuación de aquí es de la que nosotros vamos a partir, y esta sería nuestra ecuación número 73. Ahora, esta ecuación, si nosotros consideramos que los cambios se están llevando a cabo, que el cambio en el número de moles se está llevando a cabo en una reacción individual, entonces este término de aquí nosotros lo podemos expresar de esta forma. Es decir, toda la expresión quedaría de la misma forma, esto de aquí, pero este último término cambiaría, quedando como la sumatoria hasta ahí del coeficiente estequiométrico por el potencial químico por la derivada de epsilon. ¿Ok? Ahora, si nosotros consideramos que vamos a tener una presión y una temperatura constante, como aquí estamos hablando de derivadas, este término se eliminaría y este término se eliminaría. Por lo tanto, a lo que llegamos es que la derivada del cambio en el número de moles con respecto a la energía libre de Gibbs va a ser igual a la sumatoria de este producto. ¿Ok? Esto va a ser mi ecuación número 74. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque a partir de esta ecuación nosotros la podemos reescribir de otra forma. Es decir, yo puedo decir que la sumatoria del coeficiente estequiométrico hasta ahí multiplicado por el potencial químico para una reacción individual va a ser igual al cambio en el número de moles con respecto a la energía libre, y todo eso con respecto al cambio en el avance de reacción. ¿Ok? Este término de aquí, donde estamos analizando el cambio en el número de moles con respecto al cambio en el avance de reacción, ya lo habíamos visto en otras ecuaciones que estuvimos desarrollando. ¿Ok? Ahora,
Esta ecuación de aquí es la ecuación 73. Esto en pasos subsecuentes ya lo escribo de diferentes formas. Ahorita a lo que voy a llegar es que cuando estamos en equilibrio, el cambio en el número de moles con respecto al cambio en el avance de reacción va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque en el momento en que nosotros llegamos al equilibrio, que ese va a ser en un punto específico de mi avance de reacción, el cambio en el número de moles sí se va a generar, pero debido a que es un equilibrio dinámico, nosotros no lo vamos a percatar, no vamos a tener un cambio macroscópico en este valor del número de moles del cual nosotros estamos hablando. Por lo tanto, una condición del equilibrio, una característica, es que este término de aquí, que sea el coeficiente estequiométrico por el potencial químico, va a ser igual a 0. ¿Ok? Esa ecuación nosotros ya incluso habíamos llegado a esa en algún momento, pero aquí lo estamos analizando de una manera diferente y llegando a este término en específico. ¿Ok? Vamos a hacer otra aproximación. La siguiente parte, que es lo más fundamental o el concepto más importante del cual tenemos que hablar en este tema, vamos a partir de la definición de fugacidad. Entonces, la fugacidad de una especie en solución, eso es importante, la podemos definir como a partir del potencial químico de esa especie en solución va a ser igual a este término de aquí, que está afectado por la temperatura, o que más bien depende de la temperatura, más RT logaritmo natural de la fugacidad de la especie I. Como estamos hablando de una fugacidad de una especie en solución, recuerden que tenemos que usar el acento circunflejo. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y este término extraño de aquí qué es? ¿Cómo me afecta? ¿Cómo lo calculo? Ok, este término de aquí realmente es un término que proviene de la integración de la fórmula en la definición general de la fugacidad. ¿Ok? No había aparecido hasta aquí, pero este término es importante. ¿A nosotros nos va a interesar calcularlo? Pues realmente no. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver qué es lo que pasa con él. Pero es importante que hablemos de cuál es su raíz o de dónde sale. ¿Ok? Nosotros habíamos dicho eso. Ahora, si nosotros hablamos de una especie pura, ¿ok?, en estado estándar, a la misma temperatura a la cual estamos evaluando, entonces ahora podemos hacer una expresión análoga. Esta expresión análoga sería la energía libre de la especie I, ¿ok?, en estado estándar a una presión específica. ¿Por qué a presión específica? Porque si recuerdan, en el paso anterior determinamos que es a una temperatura fija y a una presión fija. ¿Ok? Entonces, en este caso, la energía libre de Gibbs a esas condiciones va a ser igual al mismo término que tenemos aquí, que es la constante de la cual les estaba hablando, más RT logaritmo natural ¿de qué? En este caso sería de FI. ¿Ok? ¿Por qué en este caso FI tiene un acento circunflejo y en este caso no? La principal diferencia es que en este caso estamos hablando de una especie en solución. Por eso es por lo que aquí podemos encontrar el potencial químico y tiene su acento circunflejo. La que está en color rojo es la ecuación que determinamos para una especie en estado puro. Como está en estado puro, no forma parte de una solución, por lo tanto no necesito especificar un acento circunflejo. ¿Ok? Ahora, el siguiente paso, lo que vamos a hacer es realizar una resta entre las dos. Si yo resto el potencial químico de la especie I menos la energía libre de Gibbs que tenemos aquí, vamos a ver que sería este término de aquí menos este de acá. Al momento de que yo haga eso,
este término va a pasar a ser ambos negativos. Como este término y este término son exactamente lo mismo, entonces, al ser positivo y negativo, se van a eliminar. ¿Ok? Es por eso por lo que a nosotros no nos interesaba tanto el calcular o conocer cuál era el valor de este término del cual estábamos, bueno, que les mencioné. Entonces, a lo que llegaríamos es al término que tenemos aquí, que es RT logaritmo natural de la fugacidad de la especie I menos RT logaritmo natural de la fugacidad de la especie I. Ahora vamos a analizarlo. MI menos GI0. Ambos términos comparten ciertos elementos en común, por lo tanto los podemos factorizar, quedando como RT. RT que multiplicaría a la resta del logaritmo natural de la fugacidad en solución menos la fugacidad de la especie pura. Ahora, al hacer una resta de logaritmos, eso yo lo puedo escribir como el logaritmo natural de la fugacidad de la especie en solución entre la fugacidad de la especie en estado puro. ¿Ok? Y esta es la ecuación número 79. Sí, sé que ya me salté varios en la numeración, pero eso ya lo pueden ustedes ir viendo en el material extra que les voy a dar, que es prácticamente toda la parte teórica. Ahorita solamente estoy repasando para llegar a un punto importante, que es el cual voy a ver a continuación. Entonces, esta es la ecuación en la que nos habíamos quedado. Esta es la ecuación número 79. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Esta es la diferencia que hay entre el potencial químico y la energía libre de Gibbs. Uno es de una especie en solución y el otro es de una especie en estado puro. Ahora, RT es un término que nos hemos encontrado muy a menudo, pero este término de aquí es un producto de las fugacidades. Ahora, ese producto de ahí yo lo puedo expresar en forma de una nueva propiedad que vamos a definir de esta forma. La fugacidad de la especie I en solución entre la fugacidad de la especie en estado puro va a ser igual a que esa es la actividad. Ahora, ¿qué cosa es la actividad química? Cuando nosotros definimos lo que era la fugacidad, habíamos dicho que era una presión efectiva, una presión corregida, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando tenemos un sistema que sale de la idealidad, entonces, si nosotros consideramos un comportamiento ideal en ese sistema, vamos a obtener un valor que, si bien no es tan cercano, no es tan lejano, perdón, a el valor experimental que nosotros podemos observar, sí existe una cierta variación. Entonces, esa contribución que está formándose porque estamos saliendo de la idealidad, eso es lo que está contemplado dentro de la fugacidad. ¿Ok? Ahora, ¿qué cosa es la actividad? Si la fugacidad es una corrección hacia las presiones cuando trabajamos con gases, este cociente de fugacidades va a ser igual a la actividad. La actividad por sí misma es una concentración corregida. ¿Ok? ¿A qué nos referimos con eso? O tal vez sea mejor expresarlo como una concentración efectiva. Ok. Cuando nosotros tenemos sistemas líquidos, principalmente, aunque también podemos analizar sistemas sólidos a partir de su actividad, pero en sistemas líquidos es mucho más obvio. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando nosotros tenemos un sistema líquido, entonces lo podemos considerar como que todo actúa de manera ideal, pero ya en la práctica vamos a observar que muchas veces los resultados experimentales que nosotros obtenemos son muy diferentes a los valores que nosotros calculamos. Entonces, y eso se da más en soluciones donde intervienen fuerzas muy importantes. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo es cuando vamos a encontrar sistemas que salen de esta idealidad? Eso lo vamos a ver en principalmente electrolitos o sistemas donde tengamos
ya sea fuerzas electrostáticas o colómbicas presentes. Esto se observa mucho. Ok, si nosotros en una solución, en un sistema que nosotros estemos analizando, nuestra especie no está en forma de un compuesto estable, o sea, que sea una especie de suspensión, y eso es muy común de que nosotros cuando coloquemos o disolvamos una especie en un solvente o en un disolvente, es muy común que esta especie no se quede exactamente como lo teníamos en su forma sólida, sino que más bien esta se disuelve o se transforma en varias especies que tienen una cierta carga, ¿ok? Esta carga, que ya puede ser desde iones muy fuertes, como pueden ser las sales binarias cuando las disolvemos, que por ejemplo, si hablamos de cloruro de sodio, tendríamos iones cloruro y iones sodio, los cuales tienen cargas colómbicas bastante fuertes, hasta sistemas orgánicos que cuando nosotros los disolvemos en algún tipo de solvente, empezamos a generar ciertas cantidades de radicales libres. Estas discrepancias en las cargas que nosotros vamos a ocasionar al momento de que los colocamos en un medio, eso va a alterar su comportamiento, porque en lugar de que la especie esté simplemente flotando por movimiento browniano o el mecanismo que sea, y reaccione o interaccione con las especies circundantes, va a existir fuerzas extras que van a provocar que una especie reaccione o no, o que impida que lleguen a otra. Por ejemplo, en electroquímica se ve mucho esto. Cuando se estudian ya las zonas, ya sean nódicas o catódicas, una teoría muy común a la cual se recurre es la teoría de la doble capa. Entonces, en esa no solamente hay que analizar las especies que se están moviendo dentro de mi electrolito iónico, en este caso, que está siendo atraído por ciertas cargas, sino que también se tiene que considerar cómo el medio, que generalmente en este tipo de experimentos es agua y que, como sabemos, se comporta como un dipolo, al momento de que se comporta como un dipolo eléctrico, este va a tener una cierta orientación, incluso tiende a solvatar y a generar estructuras y que realmente las moléculas no se ven así. De hecho, aquí tenemos que hablar de comportamiento entre vecinos y bla bla bla. No me voy a meter en temas de electroquímica en este momento, pero o sea, lo que quiero que quede claro es que esas interacciones entre las mismas especies de que tienen cargas en su moleculares, por decirlo de algún modo, hasta las mismas contribuciones del solvente, son lo que hacen que en sistemas líquidos sea muy común que los resultados teóricos que nosotros obtenemos sean muy diferentes a lo que vemos experimentalmente. ¿Y de dónde viene esto? De la actividad. Ahora, podemos ver que existe una equiparación, por decirlo de alguna forma, hacia la fugacidad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ambas son correcciones hacia la idealidad. Es cierto que las actividades tienden a ser mucho más drásticos los cambios, generalmente porque, insisto, las trabajamos en sistemas líquidos o sistemas sólidos, que fugacidades, que como recuerdan, por ejemplo, cuando hicimos los ejemplos del examen, la contribución que tenía o la variación que generaba era relativamente poco. Es cierto que existen sistemas donde esta variación es mucho más marcada, pero en muchos casos donde nosotros lo queremos aplicar, es cierto que existen variaciones y para ciertos aspectos pueden ser fundamentales, pero en la mayoría de los casos no tienen un efecto tan fuerte como el caso de la actividad. ¿Ok? Entonces, también, al ser una concentración corregida, una concentración efectiva, y estamos hablando de que parte de esta concentración se ve mermada o potenciada por el efecto del solvente y de las cargas electrostáticas y de la distribución de cargas, que si es anfifílico, que si tiene carga
a través de toda la molécula, si es un compuesto iónico, etcétera. Todo eso es lo que afecta. Entonces, esto también va a ser un indicador de qué tan reactivo al final del día sería la especie de la que yo estoy hablando bajo esas condiciones. Ahora, aquí podemos seguir haciendo análisis de cómo es que la actividad se empieza a relacionar con las demás fórmulas que estamos hablando, pero al final vamos a llegar a esta ecuación. Que de manera general lo que vamos a hacer es, ok, si yo tomo esta ecuación original y lo que yo voy a despejar sería el potencial químico, este término es negativo, lo pasaríamos para acá, quedando como positivo. G estándar más RT logaritmo natural de este cociente, que nosotros ya vimos que es la actividad de la especie. ¿Ok? Ahora, si yo esto lo combino con la ecuación que desarrollamos al final de la parte pasada de esta explicación, que estoy hablando de la ecuación número 76, la cual decía que la sumatoria del potencial químico, del cociente estequiométrico por el potencial químico es igual a 0, que esta es mi ecuación número 76, y la combino con esta fórmula que pusimos aquí arriba, ¿ok? A lo que vamos a llegar es a esta ecuación general nueva, la cual yo la puedo escribir de esta forma. ¿Cómo? Ya lo voy a poner en su forma más desarrollada para ahorrarme un paso, que tendríamos que la sumatoria del potencial químico por GI0 más RT sumatoria del logaritmo natural de la actividad afectado por el coeficiente estequiométrico. ¿Por qué por el coeficiente estequiométrico? Porque este término va a multiplicar a cada uno de ellos. Al tener un número que multiplica un logaritmo, lo podemos poner como un exponente del término mismo del logaritmo. ¿Ok? Por eso es por lo que aquí lo estamos afectando. ¿Ok? Ahora, esta ecuación yo la puedo seguir desarrollando. ¿Ok? Si yo la desarrollo, a lo que voy a llegar es, este término lo paso del otro lado de la igualdad. Este término lo paso dividiendo. Y por lo tanto, mi nueva expresión sería que la sumatoria, bueno, en este caso, al momento de que lo estoy hablando así, lo puedo transformar en una multiplicatoria de el término de A por BI es igual a la exponencial de menos la sumatoria de BI GI0 entre RT. Esta ecuación que tenemos aquí, ¿de dónde es donde sale? Ok. Este término nosotros lo pasamos en su forma negativa. Ahora, este término de aquí, el RT, como está multiplicando, pasa dividiendo. Ahora, lo que queda del lado izquierdo es una sumatoria de logaritmos. Como es una sumatoria de logaritmos como es una sumatoria de logaritmos, lo que va a pasar es que si una de las propiedades de los logaritmos dice que la suma de logaritmos yo la puedo convertir en la multiplicación de los términos que lo conforman. Por lo tanto, de una sumatoria yo puedo pasar a una multiplicatoria. Al momento de que yo quiero eliminar este logaritmo, lo que voy a hacer es sacar exponencial de este lado y por lo tanto queda exponencial de este lado. Es decir, esta exponencial es realmente el número e, ¿ok? Elevado a este exponente. Ahora, nosotros ya nos habíamos encontrado con esa expresión anteriormente, donde teníamos la energía libre de Gibbs estándar, o bueno, en condiciones estándar, multiplicado por su coeficiente estequiométrico. Eso, y bueno, y al ser una sumatoria, esto va a ser
en estado estándar por la multiplicación de su coeficiente estequiométrico, y al ser una sumatoria, esto se transforma en la delta G, que de hecho es la que nosotros calculamos. Tendríamos que la multiplicatoria de AI elevado a su coeficiente estequiométrico es igual a la exponencial de menos delta G sobre RT. ¿Ok? Ahora, aquí no acaba esta cuestión, ¿sí? Ahora, como ustedes recordarán del problema que hicimos de gases ideales, en el que teníamos que sacar la integral de la CP de T y la CP de TT y bla bla. Entonces, habíamos llegado a que el logaritmo natural de Kp era igual a menos delta G entre RT. ¿Ok? Por lo tanto, habíamos dicho que Kp era igual a la exponencial de menos delta G entre RT. ¿Ok? Entonces, si este término, que es exactamente igual, porque esta exponencial está representando lo mismo que esta, nosotros esa expresión en verde la podemos escribir como que la multiplicatoria de las actividades de las especies en solución elevado a su coeficiente estequiométrico va a ser igual a Kp. ¿Ok? Y esta es mi ecuación número 85. ¿Ok? ¿Y qué es lo que está relacionando? Nos estamos diciendo que la constante de equilibrio en términos del producto de de las presiones va a ser igual a la constante de equilibrio con respecto a las actividades químicas. ¿Ok? Ahorita vamos a explicar un poco más a fondo qué significa esto. Ya llegamos a cuál es la relación que hay entre la constante y la actividad. Cuando definimos el término de actividad, me estuve refiriendo a que esa tiene más peso cuando hablamos de sistemas líquidos o sistemas condensados o sistemas sólidos que cuando hablamos de sistemas gaseosos. De hecho, cuando hablamos de sistemas gaseosos, lo que vamos a usar es fugacidad y no actividad. Ok, entonces ahora vamos a ver de una manera muy rápida cómo serían las reacciones en fase líquida. Entonces, me voy a saltar muchos pasos de esta deducción. Ustedes lo pueden ver de manera más detallada en los documentos que ya subí a la plataforma. Entonces, nosotros en la ecuación número 80, habíamos definido a la actividad de la especie I como la fugacidad de la especie I en solución sobre la fugacidad de la especie I en estado estándar. ¿Ok? Yo puedo hacer un despeje de aquí, quedando como la fugacidad de la especie I en solución va a ser igual, divide, multiplica, a la actividad de la especie I por la fugacidad de la especie I. ¿Ok? Hasta ahí todo bien. Ahora, si ustedes recordarán, cuando estuvimos trabajando con fugacidades, para poder definir el valor de la fugacidad, nosotros teníamos que recurrir a un coeficiente de fugacidad, el cual estaba tabulado y yo les daba los valores. Como la actividad es una expresión que podemos decir es equivalente, pero para sistemas líquidos, y bueno, en este caso estamos hablando de concentraciones y no de presiones, pero al fin y al cabo tienen el mismo razonamiento, que es tratar de compensar esa parte que salimos de la idealidad. Entonces, para poder definir la actividad por completo, vamos a decir que la actividad de la especie I va a ser igual a el coeficiente de actividad de la especie I multiplicado por la concentración de la especie I. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros trabajamos con fugacidades, si recuerdan, era el coeficiente por la presión. En este caso es el coeficiente por la concentración. ¿Por qué? Porque es una concentración corregida. Ahora, este término
yo lo puedo sustituir en la expresión que tenemos arriba. Es decir, esta expresión de aquí quedaría como la fugacidad de la especie I en solución va a ser igual al coeficiente de actividad de la especie I por la concentración de la especie I por la fugacidad de la especie I. ¿Ok? Esa es la ecuación número 87. Ahora, con esta nueva ecuación que generamos, esa es una igualdad a la fugacidad de la especie I en solución. Si nosotros observamos en esta ecuación, que era la primera definición que dimos, es la fugacidad de la especie en solución entre la fugacidad de la especie en estado puro. Entonces yo lo puedo sustituir, quedando como la actividad de la especie I va a ser igual a este término de aquí, que es el coeficiente de fugacidad por la concentración de la especie I por la fugacidad de la especie I entre la fugacidad de la especie I en estado puro. ¿Ok? Yo lo puedo factorizar, quedando como el coeficiente de fugacidad por la concentración de la especie I por el cociente de Fi entre Fi 0. Esta nueva ecuación que acabamos de generar, que es la ecuación número 88, está referida a la actividad de la especie I en solución. Entonces, yo la puedo sustituir en la ecuación 88, que decía que Kp es igual a la multiplicatoria de la actividad de la especie I en solución elevado al coeficiente estequiométrico de esa especie, que esta es mi ecuación número 85. Si yo hago la sustitución de la ecuación 88 en la ecuación 85, a lo que vamos a llegar es que Kp va a ser igual a la multiplicatoria de el coeficiente de actividad de la especie I por la concentración de la especie I, cada uno de ellos elevado a su coeficiente estequiométrico por Fi entre Fi 0 elevado al coeficiente estequiométrico de cada una de las especies. Ahora, por razones que explico más a detalle en el texto que tienen en la plataforma, el que ya les subí, donde viene toda la parte teórica, vamos a ver que este término de aquí prácticamente no tiene, bueno, vamos a ver que este término de aquí no tiene una influencia notable sobre este término. ¿Por qué? Porque yo a través de otra serie de ecuaciones lo transformo y al final el resultado que da es muy cercano a 1. Entonces este término por 1 es prácticamente este término. Por lo tanto, para simplificar los cálculos lo podemos ignorar, quedando Kp es igual a la multiplicatoria de el coeficiente de actividad por la concentración elevado al coeficiente estequiométrico. ¿Ok? Entonces, esta va a ser la fórmula general que vamos a emplear para resolver problemas donde salgamos de la idealidad y sea importante el uso de los factores, los coeficientes de actividad. ¿Ok? Ahora, ¿pero qué pasa si yo tengo un sistema donde sí se comporta de manera ideal? Es decir, es un sistema condensado, pero aún así su comportamiento es muy similar a lo que se calcularía mediante un sistema ideal. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Entonces, ¿sus coeficientes de actividad no existen? Sí existen. Lo que pasa es que cada uno de ellos es muy cercano a 1 o igual a 1 en algunos casos. Entonces, la concentración por un término que es prácticamente 1 termina siendo la concentración.
Entonces, para sistemas ideales, ok, podemos decir que Kp es igual a la multiplicatoria de xi por elevado a la bi, que eso es la ley de acción de masas, de la cual nosotros ya habíamos hablado, en la cual estoy diciendo que esta constante es igual a la multiplicatoria de las fracciones. ¿Ok? Entonces, con estos conceptos, yo creo que ya queda un poco más claro lo que quiero abordar en los problemas que vamos a ver a continuación. Entonces, si algo todavía les causa duda o tienen alguna duda específica, algún comentario, cualquier cosa, por favor, hay que discutirlo en los blogs. Entonces, para eso están. Participen. A continuación, vamos a resolver el problema vamos a plantear el problema que ustedes quiero que resuelvan. ¿Ok? Entonces, la primera parte la voy a resolver yo porque es algo que no hemos visto. Y la última parte ustedes lo van a hacer junto con un ejercicio extra. El problema que vamos a analizar es: el ácido acético se esterifica en la fase líquida con etanol a 100 grados centígrados y presión atmosférica para producir acetato de etilo y agua, de acuerdo con la reacción que vemos aquí. Cabe mencionar que líquido, 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 es decir, ese es un sistema en estado líquido. Si inicialmente hay 1 mol de ácido acético, ok, y 1 mol de etanol, estima la fracción mol de acetato de etilo en la mezcla de reacción en el equilibrio. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primeramente, vamos a calcular delta H y delta G a 2,98. ¿Ok? Es importante que recuerden, estos valores de aquí cambian dependiendo el estado en el que estén. Entonces tenemos que usar los valores para sistemas líquidos. Ahora, vamos a empezar con el cálculo de delta H. La delta H de formación a 298 grados Kelvin, que es lo que tenemos tabulado, va a ser igual a productos menos reactivos afectados por sus coeficientes estequiométricos. Por lo tanto, en este caso quedaría la delta H de el acetato de etilo más la delta H del agua menos la delta H del ácido acético más la delta H del etanol. ¿Ok? Entonces, esa es la fórmula que vamos a usar. Va a ser exactamente la misma distribución para la delta G. Entonces, en este caso, como todos los coeficientes estequiométricos es 1, por eso no lo estoy poniendo. Si fuera un término diferente a 1, entonces sí lo tendría que poner. Hay que tenerlo en cuenta. Entonces, si yo sustituyo valores, lo que vamos a tener es que la delta H de formación a 298 va a ser igual a menos 46,32,50 menos 28,58,30 menos la sumatoria de 48,45,00 más menos 227 76 90. ¿Ok? Entonces, si yo resuelvo esta delta H de formación, vamos a ver que el cambio en la entalpía de formación a 298 grados Kelvin va a ser igual a 13.110 Joule mol. ¿Ok? Yo voy a hacer exactamente el mismo cálculo, pero ahora para la delta H, es decir, para la delta G, perdón. Entonces, mi delta G de formación a 298 va a ser igual
la delta G del acetato de etilo más la delta G del agua menos la sumatoria de la delta G del ácido acético más la delta G del etanol. Entonces, en este caso los valores son menos 31,8280 menos 23,7129 menos 38,9900 más menos 17,4780. Ok, y la delta G de formación a 298 va a ser igual a 9,270 Joule mol. Ok, ahora ustedes dirán, pues está bien, ¿no? O sea, los cálculos esto yo ya los sé hacer, pero ¿para qué estoy calculando la delta H y la delta G de formación? ¿Qué es lo que gano con esto? Ok, si ustedes recuerdan, para poder resolver los problemas que involucraban sistemas líquidos, donde yo tengo que utilizar los coeficientes de actividad, era necesario que yo tuviera la constante de equilibrio en términos de las presiones, es decir, la Kp. Si yo quiero calcular esa Kp, tendría que hacer todo el cálculo que hicimos en el examen. Entonces, ahora no voy a hacer todo ese cálculo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una aproximación. ¿Y cómo lo vamos a conseguir? Primero que nada, vamos a calcular la K a 298. ¿Qué fórmula vamos a emplear para calcular la K a 298? Es la que acabamos de ver, que dice que el logaritmo natural de K va a ser igual a menos delta G estándar entre RT. Ahora, esta fórmula, incluso cuando hicimos algunos ejercicios, se los comenté. En esencia, con esto nosotros podemos calcular el cambio, la constante de equilibrio para cualquier valor. El problema es que necesitaría tener la delta G a la temperatura a la cual yo quiero calcular. Como estos valores están en estado estándar, sería la delta G a 298. Si yo tengo el cálculo a 298, entonces sería el logaritmo natural de K a 298. Incluso si recuerdan, esto lo vimos de forma gráfica, de cómo es de que tiene un comportamiento más o menos lineal, que sacamos la gráfica y la ecuación, etcétera, etcétera. Entonces, ya que tenemos eso, vamos a sustituir. Entonces, como yo no quiero logaritmo de K, sino que quiero K, yo diría K a 298 va a ser igual a la exponencial de menos delta G. La delta G, que es el valor que tenemos aquí, menos 9,270, ¿ok? Entre R. ¿Qué R vamos a usar? La misma que usamos siempre, que es 8,314. ¿Ok? Y esta T, ¿qué T cree que sea? Si este valor lo estamos calculando a 298, esta delta G está a 298, este valor de T es 298,15. ¿Ok? Eso nos da un valor de la constante de equilibrio igual a menos 3,74 aproximadamente. ¿Ok? Y entonces con esto yo ya conozco el valor de la K a 298. Y ustedes dirán, está bien, ¿no? Qué bueno que lo hizo. Pero el problema me está diciendo que es a 100 grados centígrados en este caso, no a 298, no a 25 grados centígrados. Por lo tanto, esta K que tengo aquí no me está sirviendo, no es la K que yo necesito para hacer mi problema. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer trampa. Entonces, vamos a usar una de las ecuaciones que ya habíamos usado. Yo sé que el logaritmo natural de Kp de K298 es igual a menos 3,34. K
a 298 sería igual a la exponencial de este término, a lo cual llegamos a 0.02375. ¿Ok? Es mi valor de K. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a usar la ecuación de Van Hoff, que esa ya la habíamos analizado en parte de la teoría y también lo usamos cuando estuvimos analizando principio de Le Chatelier y estuvimos viendo el efecto de la temperatura sobre los diferentes casos que analizamos. ¿Cuál es la ecuación de Van Hoff? La ecuación de Van Hoff es logaritmo natural de K, en este caso, a una temperatura que, como lo quiero, a 100 grados centígrados sería 373 grados Kelvin, entre K a una temperatura que generalmente es lo que utilizo de referencia, pero en esencia podría ser cualquier otra temperatura. En este caso voy a usar 298. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya tengo los datos tabulados. Esto va a ser igual a menos delta H a 298, por eso calculamos delta H entre mi constante de equilibrio. Y si recuerdan, va a multiplicar a 1 entre la temperatura de la constante de arriba, que es 373.15, menos 298.15. ¿Ok? Ahora, yo lo que voy a hacer es sustituir. Vamos a sustituir directamente los datos. Yo tengo este valor, no es cierto, tengo este valor de aquí, la constante, tengo este y estos valores. Entonces, yo podría de aquí este término dividirlo en dos logaritmos, después el logaritmo pasarlo para acá y también es válido. ¿Ok? Lo voy a hacer de una manera un poco más simple. ¿Por qué? Porque es cierto, yo puedo pasar el logaritmo de este lado, pero después este quedaría como logaritmo natural de 373. Entonces sería la exponencial de esta cosa menos el logaritmo de la K298. Entonces es una expresión un poco más compleja. Es más fácil si primero resuelvo esta parte, quedando como logaritmo natural de K a 373 entre K a 298 va a ser igual a menos el valor de delta H a 298, que sería el valor menos el valor de delta H a 298, el cual es 13.110 entre la constante que siempre usamos, que es 8.314, que va a multiplicar a 1 entre 373.15 menos 1 sobre 298.15. ¿Ok? Yo resuelvo esto y al final lo que llegaría es que el logaritmo natural de K a 373 entre K a 298 va a ser igual a 1.0630. ¿Ok? Ahora sí, esto, para poder eliminar este logaritmo, yo saco la exponencial, diciendo que K entre 373 K a 298 va a ser igual a la exponencial de 1.0630. ¿Ok? Y esto va a ser igual a 2.895. ¿Ok? Entonces, ahora sí, como este ya no tiene ningún logaritmo que lo esté afectando, únicamente lo paso multiplicando, quedando como K a 373 va a ser igual a 2.895 por K a 298. Esto es igual a 2.895 por el valor de K a 298, que es 0.02375. Cuando yo haga este producto, voy a ver que K a 373 grados centígrados va a ser igual a 0.06876. ¿Ok? Y
Esta es una forma análoga de calcular la Kp a la temperatura que ustedes quieran, simplemente usando la ecuación de Van Hoff. Como podrán ver, es una forma mucho más simple. ¿Qué problema tenemos? Esto es una aproximación. Entonces, el valor que calculamos por los métodos que habíamos visto son mucho más exactos que este que calculamos a partir de la ecuación de Van Hoff. ¿Son cercanos? Sí, pero no es el valor exacto. Va a depender de para qué lo quieras. Entonces, nosotros ya calculamos cuál va a ser la Kp a 333 grados, que es la temperatura a la cual nos está pidiendo el problema. Ese valor es 0.06876. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a hacer el cálculo de las dos maneras. Uno va a ser ignorando el efecto que tiene el solvente y la naturaleza iónica y fuerzas coulombicas, etc., sobre mi sistema, es decir, asumiendo un comportamiento ideal. Que nosotros habíamos dicho que cuando tiene un comportamiento ideal, podemos decir que la Kp va a ser igual a la multiplicatoria de xi por bi. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es determinar las y's para la reacción que viene en el problema. Una vez con las y's, lo sustituimos en la expresión de la multiplicatoria de las x, lo cual ya lo hemos hecho muchas veces. De ahí despejar epsilon. Ya que tengan el valor de epsilon, con ese hay que calcular la fracción de acetato de etilo formada. ¿Ok? Entonces, esto lo vamos a hacer usando esa ecuación. Pero, ¿qué otra cosa vamos a hacer? Vamos a hacer el mismo cálculo, pero considerando las interacciones iónicas. Es decir, Kp va a ser igual a la multiplicatoria del coeficiente de actividad de la especie I por la concentración de la especie I, y todo eso elevado a su coeficiente estequiométrico. Este término de aquí lo van a manejar muy similar a cómo se trabajó las constantes Fis en el problema de gases reales. Entonces, como recordarán, este término va a dar lugar a dos cocientes que tienen la misma forma, es decir, productos entre reactivos elevados a los coeficientes estequiométricos, solamente que uno va a ser en función del coeficiente de actividad y otro en función de las concentraciones. Entonces, una vez que ustedes tengan esos dos cocientes, el de las concentraciones se va a manejar exactamente igual a este de acá, es decir, van a tener que sustituir las y's, despejar epsilon, y etcétera, etcétera, pero en este caso, el término que contiene a todas las actividades van a tener que usar los coeficientes de actividad que ahorita les voy a dar, y de todas maneras vienen en el texto del problema. Esos coeficientes ya son números, no tienen que hacer ningún cálculo para obtenerlos, y tienen dos opciones. Al final ustedes van a llegar a Kp, que esta Kp es esta que tenemos aquí, ¿ok? Para ambos casos, esto va a estar en la igualdad. Va a ser igual a la phi de los productos entre la phi de los reactivos, que se está multiplicando, como ustedes saben, la x de los productos, la x de los reactivos, todos elevado al coeficiente estequiométrico. Ok, pero ¿por qué lo estoy poniendo de esta forma y no expresado completo? Porque aquí lo único que quiero que quede claro es que van a llegar a estas dos multiplicatorias. Este término de aquí tienen varias opciones. Pueden, como estos son productos entre reactivos, es decir, el acetato de etilo por el agua entre el ácido acético por el etanol,
ustedes cuando hagan, como todo esto tiene un valor específico, lo pueden pasar de este lado con el coeficiente estequiométrico negativo, quedando reactivos entre productos. Es decir, el producto del ácido acético por el etanol entre el acetato de etilo por el agua. Podrían hacerlo así. ¿Qué otra opción tienen? Pueden, así como está, ponerlo aquí abajo y hacer un cociente, pero deben tener cuidado. O tal vez la opción más fácil, ustedes aquí sustituyen todos los valores de los coeficientes que les voy a dar, obtienen un valor numérico, ese valor numérico está multiplicando, pasa dividiendo y ya no tienen que sufrir un poquito por el álgebra. Entonces pueden hacerlo de esas formas, ¿ok? Enseguida les voy a dar cuáles son los valores de los coeficientes de actividad en cada uno de los casos. Los coeficientes de actividad van a ser el coeficiente de actividad para el acetato de etilo es igual a 0.1630. El coeficiente de actividad del H2O va a ser 0.1530. El coeficiente de actividad del ácido acético es igual a 1.442 y el coeficiente de actividad del etanol va a ser igual a 0.948. Entonces, estos valores, de todas maneras, los voy a poner en el texto del problema. Ok, ustedes los van a sustituir y necesito que hagan el cálculo con necesito que hagan el cálculo considerando los coeficientes de actividad y considerando un comportamiento ideal. En ambos casos van a llegar a resultados distintos. Es importante que lleguemos a los dos resultados. ¿Por qué? Porque algo importante de este problema es que ustedes, en base a esos resultados, me hagan una conclusión. Para el problema pasado, igual les estoy pidiendo conclusiones. El que ya les dejé para que se tiene que entregar el día martes, o el día de hoy, de preferencia. ¿Con qué me he encontrado? Muchos de ustedes, es cierto, ponen el campo de conclusión, pero no es una conclusión como tal. ¿Qué es lo que quiero que hagan? No quiero que me digan, pues sí hay variación. Sino, por ejemplo, en este caso, ¿qué tanto afecta? Pueden incluso sacar un porcentaje para más o menos tener una idea de cuál es la diferencia entre los dos. Pueden decir, pues la afectación es muy poca, la afectación es mucha. En base a un poco de la teoría que ya vimos y en base a todo lo que va a venir en las hojas, pueden sacar un poquito más de información. Entre mejor hecha esté su conclusión, mejor. ¿Por qué? Porque eso lo que significa es que están entendiendo el tema y, más importante aún, que saben interpretar los resultados, que eso, al fin y al cabo, es algo muy importante que ustedes tienen que desarrollar. Entonces, por favor, hay que lucirse un poco más en las conclusiones que hagan. Y bueno, aparte de esta actividad, les voy a dejar otra. Esa ya va a estar explicada directamente en el texto. Es muy simple. En esencia es la primera parte, que fue el cálculo que yo hice usando la ecuación de Van Hoff. Hacer eso mismo, pero con otro sistema. Es muy simple. Y bueno, en esencia sería todo. Entonces, si tienen alguna duda, algún comentario o algo al respecto, por favor háganmelo saber en el blog. Y bueno, también les quiero comentar, no voy a estar dando clases en vivo debido a la dificultad que conlleva y que de manera institucional nos están presionando para que haya evidencia de todo lo que estamos haciendo. Entonces es mucho más fácil para nosotros el dejar algo que ya se quede específico y que ellos puedan ver de que estamos dando la clase como tal. Entonces, por esa razón, voy a tratar de no dar la clase como tal en una especie de videoconferencia. Entonces, cualquier cosa, si no les gusta o algo, háganmelo saber, pero espero que haya quedado claro. Si algo no queda claro, por favor háganlo saber en el foro. En el foro voy a estar al pendiente a lo largo del día y voy a tratar de estarles respondiendo lo más rápido posible. Si hacen las dudas en la hora de clase o a la hora que se supone debería hacer la clase, en ese momento yo voy a estar conectado.
Entonces la respuesta va a ser mucho más rápida. Si es fuera del horario de clase, sí las voy a contestar, pero no lo estoy checando todo el tiempo. Entonces lo checo unas 4 o 5 veces al día y en cuanto voy viendo sus comentarios, se los voy contestando. De hecho, los que ya me preguntaron cosas, eh, trato de contestarlos rápido. Y bueno, eso sería todo, chicos. El día jueves en la mañana, yo creo subo la siguiente parte del curso, que ya vamos a entrar ahora sí sobre electrolitos. El tema de electrolitos tiene una teoría muy pesada, la cual no les voy a dar toda, voy a reducirlo lo más posible, pero los problemas de electrolitos son bien importantes porque eso sí se los voy a poner en el examen. Al menos uno o dos, no estoy seguro. Entonces necesito que pongan especial atención. Y esto es muy acorde a lo que vamos a ver en electrolitos. ¿Ok? Entonces, pues espero haya quedado claro y el jueves subo más información.